Em, Buenos días, estimados asistentes. Soy Enrique Palma Villalón, director gerente de la empresa Palma Tools, que es una consultoría e ingeniería dedicada a las nuevas tecnologías aplicadas al transporte urbano sostenible. Em, el Congreso Online de Movilidad Urbana Sostenible, COMUS, ha tenido la gentileza de invitarme a presentar la siguiente ponencia en temas de nuevas tendencias en el ticketing. Espero que la ponencia que les voy a indicar y las propuestas y sugerencias que surjan sirvan y sean de utilidad para ser aplicadas en un mejor transporte público. Y sin más preámbulos, paso a hacerles la presentación de la ponencia. Bien, esta presentación va a tener los siguientes apartados. Por un lado, presentar brevemente Palma Tools, describir la situación actual y los inconvenientes que plantea. Pasar a explicar las nuevas tecnologías y conceptos que están entrando en juego en la actualidad y cómo éstas se convierten en propuestas concretas de tecnologías y conceptos que se están aplicando en la actualidad en diferentes lugares y transportes del mundo, ¿no? Bueno, Palma Tools es una ingeniería de consultoría, como hemos indicado, para la innovación tecnológica en sistemas ITS, y las labores principales podemos resumirlas en ser arquitectos de sistemas integrados de ticketing, todo lo que sea interoperable. Somos diseñadores, no suministradores de ningún elemento. Somos diseñadores de mapping de tarjetas interoperables. Desarrollamos herramientas de seguridad, control y supervisión de sistemas. Acompañamos a las autoridades en su contratación y supervisión de todos estos sistemas e investigamos y promovemos la innovación para un transporte sostenible y eficiente, ¿no? Em, Referencias, tenemos más de 100 proyectos en más de 30 ciudades en todo el mundo. Como ejemplo, Renfe Cercanías utiliza un modelo de tarjeta en todos sus núcleos diseñado por Palma Tool desde hace más de 10 años. Y en este momento viajan más de 10 millones de viajeros día con tarjetas que han sido diseñadas por Palma Tools. Y tenemos el placer de indicarles que llevamos ya más de 20 años en el sector y lo estamos celebrando. Bien, ¿cuál es la situación actual en sistemas de ticketing? Y simplemente a lo que se queremos em, orientar la presentación es que lo que tenemos es un modelo basado en un sistema de prepago en el cual tengo una tarjeta de transporte, la cual lo primero que hago es recargarle algún tipo de saldo, tanto sea económico como viajes o tiempo, y utilizo esa tarjeta durante una serie de usos hasta que los saldos que he recargado dejan de tener validez y yo hago una recarga del mismo, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a pasar a indicar qué problemas plantea prácticos esta solución que está en operación desde hace mucho tiempo. Primero de todo, imaginemos que el punto donde yo voy a recargar es un comercio, que es muy típico de redes de venta externa que uno les contrata para efectuar esta función. La primera de ellas es que de pronto el lugar donde yo recargo no es el mismo en el que viajo. Eso significa que yo tengo que hacer un desplazamiento en otra dirección para ir a hacer la operación y luego viajar. Es decir, no es natural ese proceso, ¿no? El siguiente que se plantea, que es el interrogante, es yo cuando voy a viajar no sé el saldo que tengo, con lo cual no estoy seguro de si voy a poder viajar y cuando lo descubro estoy lejos del punto de carga. El siguiente es cuando lo quiero hacer, está abierto ese lugar, comercio no abre a las horas posiblemente que yo quiera hacerlo, eh, que es el caso habitual de que yo me encuentre que voy a salir muy temprano a viajar y están cerrados los comercios, ¿no? Y además es el momento en que más me importa llegar a tiempo. Y finalmente tiene un coste, que es la comisión que hay que pagar al comercio para funcionar. Si estoy en una estación o parada, em, lo que me encuentro es con que yo necesito colocar personal y máquinas que tienen un coste relevante, en ambos casos, no solo de coste de inicio, sino coste de operación, sobre todo este, y que todos queremos hacerlo a la misma hora a la que viajamos, lo que significa que lo queremos hacer en hora punta. Eso significa que vamos a generar colas, ¿no? Con lo cual es un inconveniente para las empresas y para las personas. Y si recargamos en el autobús, el fenómeno que tiene es que como la operación de recarga es más compleja porque exige un cobro, se reduce la velocidad comercial puesto que el autobús se queda detenido hasta que
hasta que entren en el vehículo todos aquellos con la operación que van a realizar. Y el otro y todavía mayor inconveniente es que pasa a manejarse dinero a bordo de un autobús, lo cual ya es conocido, plantea problemas y riesgos asociados a fraude, a violencia y robo y a otro tipo de gestiones como es el costo de gestionar el dinero, ¿no? El contado. Y además hay que añadir algo que muchas veces se olvida y es que además hay foráneos que tienen que utilizar el transporte público, tanto sea un viajero profesional o turista, y que por lo tanto tienen que acceder a ese transporte. Tienen que comprar y recargar tarjetas que desconocen y que no han tenido, no saben cómo funcionan, tienen barreras de idioma, incluso se encuentran con la decisión de qué debo recargar, puesto que los saldos, una vez determinados, se van a quedar ahí vigentes, con lo cual hay una percepción de exceso de coste. El resultado final es que el transporte público lo usan poco estos usuarios, cuando en realidad nosotros queremos que no haya que minimizar este impacto. Bien, una vez descrito estos inconvenientes, vamos a hablar de qué nuevas tecnologías hay en juego para luego explicar cómo las podemos aplicar. La primera de ellas es que lleva ya tiempo, en realidad, existe una nueva tecnología que es el NFC, que es Near Field Communication, que es un campo inalámbrico de corto, rápido, robusto y fiable, que en realidad lleva muchos años en el sector. La norma que lo rige es la norma ISO 18092, que es de 2004, o sea que lleva tiempo. Lo que pasa es que, bueno, es un proceso, ahora veremos en dónde está el tema, pero lo más importante es que es un sistema muy robusto y fiable, está orientado a transacciones y si podemos ver dónde está situado en comparación con otros sistemas, está basado en una distancia muy corta, vemos que el eje horizontal estamos hablando de menos de 10 centímetros, y luego vemos que el eje vertical, que es el ancho de banda o cantidad de datos, no es muy alto porque está orientado a transmitir pocas cosas pero de manera muy fiable, ¿no? Bien, ¿por qué nos interesa esto? Porque para el transporte público la norma que rige sobre la que se basa es la ISO 14443, que es la que se utilizan en las tarjetas de transporte. Eso significa que los validadores, equipamientos que tratan las tarjetas cumplen y pueden ser utilizados en el NFC, que tanto estamos hablando de tarjeta de transporte como las propias tarjetas MV sin contacto, contactless. Y finalmente, y lo más importante de todo esto, es que esa tecnología de comunicación, el NFC, es un canal de comunicaciones que ahora llevan los móviles. Por lo tanto, ahora vamos a ver todas las cosas que se puede hacer con ello. Bien, ¿cómo interactúa el móvil utilizando canal NFC? Pues tiene tres modos de trabajo. Uno que llamamos Car Emulation, que consiste en que el móvil es capaz de emular el comportamiento de una tarjeta y por lo tanto un lector podría leer una tarjeta que está virtualizada dentro del móvil, ¿no? El siguiente es que el móvil puede actuar como un lector de tarjetas, el modo Card Reading, que entonces es capaz de trabajar para leer una tarjeta o para consultar o para, ya veremos, para otras operaciones. Este es un ejemplo, una imagen bastante antigua, si veis el móvil como es, pero realmente está mostrando que está acercándola a una tarjeta Oyster de transporte de Londres. Finalmente existe otra modalidad que es comunicar peer-to-peer, que es entre sí los dos, tiene un canal bidireccional de comunicaciones para, siempre estamos hablando de un campo de corto alcance, ¿no? Bien, una vez descrito la tecnología NFC, vamos a pasar al otro concepto fundamental que es el Accounts-Based Ticketing. Es ticketing basado en cuentas. Básicamente la idea que tiene o que aplica en este concepto es que la tarjeta no tiene saldo, deja de tener saldo como tal. El saldo está en la nube, es un concepto de o el saldo o los derechos de viaje están en la nube y el sistema de ticketing pasa a ser a un sistema que solo registra los usos que yo voy a hacer de esa tarjeta o de ese soporte para desplazarme, ¿no? Todo el tema de tarifa, lo que tengo que calcular al usuario, se calcula en la nube a posteriori y se aplica un postpago, es decir, le cobro en cuenta los usos. ¿De acuerdo? Hay muchas modalidades, pero esta es la idea fundamental detrás del concepto. La cuenta está en la nube. Bien, ¿cómo funcionaría básicamente una BT? Pues el concepto es que el usuario firma un contrato y asocia su tarjeta o medio de identificación con un modo de pago. ¿Cómo lo voy a pagar? Si en una cuenta, con una tarjeta de crédito
o cuál es el proceso. Aquí a la derecha ponemos ejemplos realmente de identificadores que yo puedo utilizar para viajar. La propia tarjeta de transporte, puedo utilizar una tarjeta bancaria, puedo utilizar un DNI siempre que sea sin contacto y que pueda leerlo un lector de un validador correspondiente, o puedo, como el ejemplo, que es una norma que está en elaboración, utilizar lo que se llama la tarjeta española sin contacto, pero es un modelo, más que nada, es un modelo que para que esté, perdón, para que esté normalizado eh, para uso en toda España, ¿no? Bien, una vez se ha producido esta asociación, eh, el usuario utiliza su tarjeta como un identificador, pasa a viajar. Estas operaciones acaban viajando al sistema central, este hace sus cálculos de tarifa a aplicar y periódicamente, día, semana, mes, como se quiera, pasa a hacerle el cobro al usuario. Este es el concepto del ABT. Bien, ¿qué características tiene respecto a lo que estábamos hablando? La primera de ellas es que no hay que recargar, porque yo estoy bajando y luego ya me cobran. No hay comisiones a los comercios, no se produce una comisión que cobre los comercios. No hay colas, ni personal de taquilla, ni máquinas de venta complejas de dinero. Entendemos que para el que usa este modelo de servicio. Sí hay que tener en cuenta que hay comisiones de cargo en cuenta o en tarjeta bancaria y hay, lo más importante y lo que siempre hay que resolver, hay un riesgo de impago. Está abonando el dinero en pospago. Es algo que en el transporte público no es habitual y por lo tanto es un tema que se tiene que resolver. Bien, a partir de lo que hemos hablado, estamos hablando del NFC y las nuevas tecnologías, vamos a ver qué diferentes propuestas se han ido aplicando. Para eso la vamos a agrupar en tres grupos, que vamos a pasar el primero, que es soluciones en las que realmente se sigue utilizando una tarjeta física para viajar. Hay otras en que se utiliza una tarjeta, como veremos, emulada, y luego hay otra en que no se utilizan tarjetas. Veamos con la tarjeta física de transporte cómo es. Primera solución es hacer exactamente con una tarjeta de transporte lo que hemos llamado ABT, es decir, Account Based Ticketing. La tarjeta deja de tener saldo, la misma que ya existe de transporte, se firma un acuerdo, la persona viaja y se le cobra en cuenta. No es más que reproducir el concepto ABT donde el identificador es la tarjeta de transporte. El siguiente concepto es la autorrecarga con el móvil. En este caso, el móvil que sabemos y hemos visto que si tiene el canal NFC es capaz de tratar tarjetas, va a efectuar una recarga en la tarjeta. Para ello, lo que se hace es descargarse una aplicación. Esa aplicación se vincula a algún medio de pago, normalmente una tarjeta de crédito, y a partir de ese momento se solicitan recargas, se abonan y en el momento que ha sido aprobado el abono, la aplicación le permite hacer la recarga en la tarjeta. Aquí damos dos ejemplos reales en operación. Uno es la recarga de tarjetas móviles de la Comunidad Valenciana y a la derecha tenemos el caso de la tarjeta cívica, que es de la tarjeta de la ciudad de Medellín, que está gestionado por el Metro de Medellín en Colombia. Bien, ¿qué otra modalidad podemos utilizar una tarjeta física y seguir? Pues es lo que se llama el auto-top-up, que es la recarga automática en el equipo de validación. ¿Cómo funcionaría el sistema? El sistema es que el usuario firma un acuerdo y establece que, por ejemplo, cuando el saldo de su tarjeta esté en 1 euro, es decir, esté bajando, decida recargar 5 euros. Ese es el acuerdo firmado. Entonces, ¿cómo funcionaría una vez ha firmado ese acuerdo? El usuario viaja consumiendo saldos, la tarjeta tiene saldos, no es una ABT, y en el momento que al validar se detecta que tienes menos de 1 euro, va a quedar por debajo del euro, automáticamente el validador le recarga 5 euros. Esta operación viaja al servidor y el servidor esa recarga se la cobra al usuario en cuenta o en tarjeta de crédito asociada. ¿De acuerdo? Esto, como vemos, es una solución muy cómoda para el usuario porque el usuario no va a viajar más, pero tiene el inconveniente plantea de que yo voy a cobrar después de recargar y por lo tanto existe un riesgo de impago. Por eso se han definido dos tipos de auto-top-up. Este que hemos mostrado es el auto-top-up inmediato. Perdón. El autotop inmediato. Eso significa que se hace en el momento que se detecta automáticamente en el validador. Pero para resolver este único inconveniente que tiene, el procedimiento que se sigue es el autotop diferido. Como vemos es la misma presentación, pero han cambiado el orden. ¿Cuál sería el procedimiento en este caso? En este caso, el sistema central
detecta, pero el sistema central detecta que esa tarjeta de las operaciones que llegan ya tiene un saldo inferior a 1 euro y en ese momento decide y cobra una recarga. Y una vez la ha cobrado, es decir, que no hay riesgo de impago, envía una operación a los validadores de que cuando esa tarjeta aparezca en el sistema le recarguen 5 euros. Entonces, se envía esa operación y para que se efectúe en la tarjeta, en el momento que se acerca, con lo cual el autotop diferido tiene la ventaja de que elimina el riesgo de impago. Tiene un factor que hay que tener en cuenta, es que como se detecta en el sistema central, desde que se detecta esta operación se ejecuta, puede transcurrir más tiempo y por lo tanto normalmente sería más recomendable que el saldo umbral que se gestionase ese usuario lo fijase en un valor mayor para que diese tiempo a que en ese proceso no se quedase sin saldo el viajero. ¿De acuerdo? Con esto hemos terminado con las soluciones que se utilizan tarjeta física y podemos resumir sus ventajas e inconvenientes. La primera es que todas están evitando una recarga o permiten hacer la recarga de donde y cuando se quiera, que sería el caso del móvil, ¿no? No hay comisiones en comercios, no hay colas ni personal de taquilla ni máquinas de venta complejas ni hay que manejar dinero. Las modificaciones que hay que hacer, no hemos entrado en esos detalles técnicos, son nulas, leves o medias. Depende un poco del sistema central cómo funcione, pero en general se pueden buscar soluciones para ello. Existe un riesgo de impago en algunos casos, como vemos, no siempre, o sea que este es un caso a resolver, no siempre se plantea, pero sí habrá siempre comisiones de cobro en cuenta del usuario o la tarjeta para los cobros. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente grupo de soluciones son aquellas en que estoy emulando la tarjeta. Vamos a ver qué quiere decir. La primera de ellas es que yo puedo, y es posible tecnológicamente, que una tarjeta bancaria, en este caso estamos mostrando la tarjeta de Bancolombia, tenga una tarjeta de transporte. A partir de ese momento yo puedo utilizar la tarjeta bancaria para ello, ¿no? Em, esto, ahora lo veremos, no quiere decir que esté resolviendo los problemas de recarga porque depende cómo se solucione esto, pero sí es una modalidad que puede llegar a vincular estos saldos a la misma tarjeta que se está utilizando siempre que se tengan los equipos adecuados, ¿no? Bien, la otra solución que hay es que yo virtualizo la tarjeta en un móvil NFC. Como hemos visto, un móvil puede emular el Car Emulation, o tenerlo en otros soportes como podría ser relojes, llaveros, todo tipo de dispositivos, ¿no? La ventaja sobre todo la da el móvil, porque el móvil, si ya lo tengo virtualizado, yo puedo hacer operaciones en las cuales yo autorrecargo la tarjeta que tengo internamente emulada con el propio móvil, ¿no? Básicamente, estas soluciones, como he mencionado, en sí mismas la emulación no evita la recarga, pero las soluciones realmente aplicadas sí lo hacen, porque yo viajo en un móvil, el móvil puede recargar. Entonces, básicamente podemos decir que se recarga cuando y donde se quiera, si se vincula una cuenta, que no hay comisiones en comercios, no hay colas, ni personal de taquilla, ni máquinas de venta complejas de dinero, que las modificaciones son leves, para reconocer tarjetas emuladas y es importante ser conscientes de que algunos ajustes pueden ser necesarios. Las tarjetas emuladas no se comportan exactamente igual, hay que hacer algún detalle. Para ello, no vamos a entrar en los detalles técnicos y en el caso del uso del móvil, tiene las grandes ventajas que es muy cómodo, porque realmente yo lo que puedo es cargar en el móvil cualquier tarjeta y sobre todo el visitante, por ejemplo, podría descargarse la tarjeta antes de llegar y tenerla lista para cuando fuese a viajar, ¿no? En la ciudad. Si en cambio, no vamos a entrar a comentarlo, la implantación de la tarjeta emulada en el móvil tiene más complejidad de lo que podría ser aparente y de hecho no entra en el espectro de esta ponencia a comentarlo. De por sí eso justificaría una única ponencia para ver todas las implicaciones técnicas que hay que resolver para una implantación de ello, ¿eh? Por lo tanto, no es algo que se pueda implantar de manera inmediata, ¿no? Bien. Y finalmente hay otro grupo de soluciones en las cuales no se utiliza tarjeta de transporte, que son las siguientes. Una de ellas es validar MV directamente, es decir, no voy a utilizar una tarjeta de transporte intermedia, ni la voy a recargar, ni la voy a emular. Voy a utilizar directamente una tarjeta MV contactless en el transporte público. El factor importante que hay que tener en cuenta es que si yo voy a validar con una tarjeta MV, el validador tiene que ser un validador MV
NFC que cumpla todos los requisitos que exige la banca. ¿Eso qué significa? Que un sistema normal de los que existían hasta ahora no cumplen esos requisitos y por lo tanto tiene una serie de implicaciones de renovación de equipamiento importantes. Son proyectos complejos y además es un ajuste que se está llevando a cabo. Lo que hace que haya en este momento haya una tendencia muy importante a ir en esta dirección es que ya se ha demostrado su uso y en una ciudad tan importante como Londres, donde ya hace ya tiempo que han superado el 1.000.000 de operaciones diarias, por lo tanto han demostrado su viabilidad técnica y operativa. Pero son proyectos complejos, costosos y normalmente, como veremos más adelante, se recomienda implantar cuando vaya a hacer una actualización o renovación del sistema de ticketing, ¿no? Bien, otra solución que no utiliza tampoco tarjeta es viajar con QR. La solución es sencilla, yo genero QRs y los consulto y los compruebo en el transporte. El único que hay que tener en cuenta con este tipo de soluciones es, por supuesto, el equipamiento ya tiene que tener un lector de QR, lo cual en los sistemas antiguos no existen, aunque actualmente ya los nuevos sí lo llevan. Habría que saber si nuestro sistema lo tiene y si lo tiene, ver si es aplicable. Y que el QR tiene un problema que es copiable y por lo tanto yo puedo este QR mismo enviárselo a otra persona o ser utilizado inmediatamente después. Por lo tanto, es muy importante que las soluciones de QR que se implanten cumplan una serie de requisitos para eliminar o minimizar el posible fraude que se pueda plantear, ¿no? Teniendo en cuenta, y eso es muy importante, que el transporte público, sobre todo aquel que se está desplazando y moviéndose, no puede garantizar ni realizar una transmisión online que pueda garantizar la transacción. Por lo tanto, tiene que haber procesos offline, con lo cual es bastante más complejo que el sistema clásico que nosotros estamos acostumbrados a usar, por ejemplo, para viajar en tren o para viajar en avión, donde siempre hay una conexión online con un sistema, porque son instalaciones fijas. ¿De acuerdo? Y finalmente, como un ejemplo de las nuevas tendencias, en este momento se están experimentando nuevas experiencias basadas en que el validador es el móvil y lo único que hay en el vehículo es un tag identificador, una etiqueta identificadora NFC. Entonces, lo que hace el móvil, la operación básicamente es cuando entra en el transporte público, detecta y lo acerca al chip correspondiente, porque estamos hablando de una comunicación de campo corto. A partir de ese momento eso detecta, genera una operación que es enviada a un servidor y el servidor es el que ya está registrando los usos. Estos modelos están en experimentación porque todavía plantean diversos problemas, ¿no? Primero, ¿cómo abriría esto una barrera de una estación? ¿Cómo se le comunica al conductor? Estas soluciones, pero aunque hay estos problemas, hay sistemas implantados basados en identificación con NFC o en identificación con un QR para los viajes, ¿no? Y con esto hemos terminado las propuestas y aquellas que estamos hablando ahora de sin tarjeta hay que evaluarlas un poco en función de cada uno de los sistemas, pero básicamente volvemos a que no va a haber ni colas, ni personal de taquilla, ni máquinas de venta. No va a haber comisiones de comercios y va a ser más cómodo para los visitantes. Va a haber comisiones de cobro en cuenta, eso sí, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por sistema, vamos a ver las ventajas e inconvenientes. Estamos hablando de validación MV, como hemos comentado, es costoso y normalmente se recomienda hacerlo cuando se está haciendo una renovación del sistema, ya que si es conscientes de otro factor, la normativa bancaria va siempre ajustándose para ir respondiendo a todos los retos de seguridad que hay y por lo tanto que nadie esté pensando que instala un sistema de móvil y va a estar 10 años operando ese sistema sin hacer retoques. Probablemente en 3 años tendré que hacer retoques software y posiblemente antes de los 5 años teniendo que hacer cambios hardware, ¿no? Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta en el modelo económico. Y luego, en cambio, las ventajas que tiene es que es muy cómodo, especialmente para visitantes que no tienen que conocer el sistema de transporte y que no hay que recargar en absoluto, ¿no? Si hablamos de viajar en QR, es cómodo y es fácil de usar, como todos ya lo habremos utilizado. Y lo único que hay que tener en cuenta es que los equipos tienen que estar preparados. Si no tienen lectores, pues probablemente haya que esperar a actualizaciones del sistema para hacerlo, del sistema de ticketing, y que se tiene que resolver adecuadamente los riesgos de fraude asociados
a estos problemas. Hay algunos otros detalles, pero puede ser un buen sistema de apoyo al transporte. Y finalmente la solución que hemos hablado de viajar habiendo una etiqueta NFC perdón, en el vehículo, es muy cómodo, exige muy pocos cambios porque es una aplicación de un sistema independiente que solo tiene que comunicarse al sistema central las operaciones, pero tenemos que ser conscientes, todavía en pruebas, no resuelve, por ejemplo, acceso a estaciones y tienen que resolverse diferentes soluciones. Bien, con todo esto vamos un poco a resumir todo lo anterior porque hemos hablado de muchas cosas y al final es normal que ya perderse en los casos que se han comentado, así que vamos a hacer un resumen, una comparación y establecer unas conclusiones. Como resumen, y lo que es muy importante, importante quedarse con estos conceptos. Lo primero es que se han buscado propuestas aplicando tecnología NFC y el concepto ABT, Account-Based Ticketing, saldos en la nube, digamos, y sobre todo es muy importante este concepto. Todo esto no se cuenta porque haya que elegir una opción, sino seleccionar las más interesantes, planificar su implantación empezando por las más viables. Es decir, ha habido un cambio de paradigma. Hasta ahora el sistema y todo se basaba en que yo elegía una solución, basado en una tarjeta, tenía que elegir la solución y el único medio de pago existente. Ahora el modelo es diferente. Yo al usuario le tengo que ofrecer diferentes soluciones, le tengo que facilitar la vida y tengo que buscar todas las alternativas si son viables tecnológicamente para implantarlas y que el usuario decida cuáles le interesan más, ¿no? Está claro que todas lo ideal es ir eliminando el uso del contado, pero esto no elimina unas a otras, ¿no? Bien, lo segundo es vamos a repasar las que hemos mencionado para recordarlas. En la comparación es que hemos propuesto cosas con tarjeta de transporte, tres. Una es viajar en ABT con la propia tarjeta, incluso que tenemos ahora, que se autorrecargue con un móvil o que tenga un auto-top, es decir, yo viajo y cuando el saldo de mi tarjeta baja por debajo de un umbral se recarga automáticamente, ¿no? Hay soluciones de tarjeta emulando, que es que yo emulo la tarjeta en una tarjeta MV, que la emulo en relojes, llaveros y pulseras, o que está virtualizada en el móvil NFC, que es la tendencia mayor un poco desde ese punto de vista, ¿no? Y finalmente que hay propuestas sin tarjeta de transporte, que son viajar directamente con tarjetas MV, validar con QR o que el móvil sea el propio validador y se identifique al acercarse a un tag o una etiqueta en el móvil. Bien, con todo esto damos un ejemplo de lo que tendría que hacerse en un estudio concreto, que sería, voy evaluando todas las opciones que hay y las voy valorando a nivel técnico, operativo, económico, legal, complejidad, riesgo, plazo, incomodidad que representa el uso, y en base a eso yo puedo valorar qué tan complejo es lo que estoy implantando, de manera que la solución, y lo entendamos, es que tal como está evaluado esto, es mientras menos puntos tenga, implica que hay menos esfuerzo para realizarlo, menos plazo, menos incomodidad y probablemente menos riesgo, ¿no?, de la implantación. Esto, en general, esta es una evaluación genérica, pero esto en el caso de cada proyecto se tiene que evaluar con tranquilidad para poner un poco prioridad de todas estas soluciones, cuáles pueden ser interesantes, cuáles no, y de aquellas que lo son, cómo planificarlas, ¿no? Bien, doy un ejemplo, en base a lo que existe ahí y las valoraciones que se hicieron, pues se deciden un proceso de implantación en plazos, suponiendo que se quiere implantar todo. Doy, por ejemplo, que la autorrecarga con el móvil es relativamente viable en plazos cortos porque no impacta en el sistema, realmente es implantar un nuevo sistema que recarga la tarjeta, luego la tarjeta es la que viaja. La tarjeta MV emulando tarjeta de transporte, si el banco decide implantarlo, normalmente no plantea problemas serios, algunos ajustes, y la tarjeta emulada en relojes, por ejemplo. Pero dejo al resto para que vean cada uno de ellos qué implicaciones tiene, ¿no? Pero bueno, hemos terminado la presentación y simplemente les recuerdo lo que hemos hecho. Hemos valorado la recarga actual, hemos descrito los inconvenientes que tiene para operadores a nivel de costes, para usuarios habituales, además de incomodidades de desplazamiento, de colas, y a los visitantes con las incomodidades que hemos comentado, ¿no?
Hemos descrito dos nuevos conceptos que son los importantes a aplicar, que es la tecnología NFC y el Account-Based Ticketing, y estos hemos descrito casos que se utilizan con diversas propuestas. Aquellos en que sigo utilizando una tarjeta de transporte, aquellos en que emulo la tarjeta en algún dispositivo o la virtualizo, sobre todo en los móviles, y aquellos en que no uso tarjeta de transporte. Con todo ello hemos realizado una comparativa que espero que haya sido orientativa a efectos de valorar posibles proyectos en los que cada uno esté implicado. Y con esto termino la presentación agradeciendo su paciencia. Muchas gracias.